Un saludo muy especial. Le doy gracias a Dios por este momento. Quisiera pedirles que se pongan de pie un momentito. Vamos a orar. A veces es incomprensible, pero a mí me gusta orar antes de orar, orar mientras oro y orar después de orar, porque orar sin cesar es lo que el Señor nos ha dicho, así que seguimos así. Padre bendito, Dios Todopoderoso, yo te agradezco porque estamos reunidos, somos tu familia, hijos tuyos, Señor, nacidos de tus lomos, sabiendo, Padre Celestial, que hemos sido extraídos de las tinieblas, ahora estamos habitando en la luz, una admirable luz que nos ha hecho, Señor mi Dios, conocer tu perfecta voluntad. Queremos, Señor mi Dios, en esta hora alinearnos, Señor. Necesitamos estar en perfección de alineamiento con tu palabra. Queremos escucharla, pero no solamente, Señor mi Dios, dejar que sea un sonido que se lleva el viento. Queremos una palabra viva y eficaz. Queremos esa palabra, Señor mi Dios, que es como semilla buena, que llega, Señor, a buena tierra. Y esa tierra, Señor mi Dios, no solo retiene la semilla, sino que la hace crecer y hace producir y dar fruto que permanece. Padre, mi amado, si usted puede poner su mano en su corazón, dígale conmigo: Padre Celestial, en esta mañana, mi corazón es tu tierra, necesito semilla buena, necesito que mi corazón sea buena tierra. Señor, me dispongo a escuchar para obedecer. Señor, permíteme discernir. Permíteme apreciar la palabra y permíteme, Señor mi Dios, atesorarla como la buena parte que no me será quitada. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Alegría de parte de Dios. Amén. Tome asiento, por favor, mi amado. Gracias. Bien. Antes de iniciar, simplemente quedó un pendiente. Nosotros como iglesia empezamos hace aproximadamente 11 años y medio, como iglesia formalmente. En los primeros días de nacimiento de nuestra congregación, el Señor nos llamó Ictis. Ictis o Ictus es el nombre que se le daba aquel pececito que se dibujaba en el sector de Roma, en donde se reunían y congregaban los cristianos de la iglesia primitiva, y significaba, era un acróstico, significa Jesús Christos Theos Dios Soter, que significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Es aquel que de alguna manera, el que veía ese símbolo decía que iba a haber una reunión, porque usted sabe que era proscrita, era ilegal, el cristianismo era perseguido y por lo tanto tenían que hacerlo de manera clandestina. Pero a ellos no les pesaba en un momento dado si eran descubiertos. No era por no ser descubiertos, no era por no padecer por causa del Evangelio, era porque querían que se propagase, que no se detuviera. Porque si morían ellos, entonces se detenía el mensaje, a pesar de que se fueron reproduciendo los mensajeros. Siempre el deseo de nuestro corazón ha sido el de que se vaya de alguna manera convirtiendo el pueblo en un propagador, alguien que tenga un fuego encendido, alguien que no le tenga miedo a predicar. Porque hay persecución, mi amado, la persecución existe, la persecución es una realidad. La pregunta es, ¿soy digno de ser perseguido? Porque toda forma de anticristianismo existe, es la cultura del anticristo. Ser perseguido simplemente significa que usted es leal, es fiel a las enseñanzas de Cristo, que usted no se deja vencer de lo malo, que usted vence con el bien el mal. Por lo tanto, de esa manera nosotros nos vamos asegurando de que aunque las personas que de pronto antes no han escuchado, nos aseguramos de que el mensaje sea escuchado. Esa es nuestra realidad. Al momento, cuando llegaba en estos días, traía conmigo el dolor de un terremoto que ha azotado a nuestra tierra, y ese terremoto en realidad ha sido para mí una
especie de inexplicable razón para sentir dolor. Físicamente, en cuanto a la estructura, en la ciudad donde vivo no hubo daños de consideración, muy poco. Sin embargo, estábamos a poca distancia. Lo extraño es que estando más cerca que otras ciudades, no fue la repercusión tan grande. Sin embargo, en lugares donde estaban más alejados, fueron muy dañados. El tema es que en un epicentro, en el lugar donde se localizó lo más fuerte del terremoto, tal vez muchas personas no han reparado, pero es el pleno lugar donde pasa la línea Ecuador. O sea, si podemos llamarla en 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, es exactamente ahí. Golpeó en un punto central. Y eso, lejos no solamente de ser algo que para muchos será una coincidencia, un hijo de Dios siempre tiene que estar atento, porque no necesariamente es una coincidencia. ¿Por qué precisamente en la línea Ecuador? O sea, usted sabe que la línea Ecuador es una línea imaginaria. Nosotros tal vez seamos la única nación que tenemos el nombre de una línea imaginaria, aunque no somos una nación imaginaria, pero tenemos el nombre de una línea imaginaria. De alguna forma yo he visto la repercusión, fue el 16 del 4 del 16, estamos hablando, el día 16 de abril del 2016 fue el terremoto y nosotros habíamos interpretado, según lo que nuestro pastor nos enseñaba, que el 16 representaba doble reinicio. Y teníamos en ese día una repercusión mundial porque dice que el 4 representa los 4 cabos de la tierra. Es un alcance mundial. Hay diferentes enseñanzas que se podrían extraer, muchas de ellas son muy curiosas, interesantes, pero más allá de eso es el hecho de que nosotros necesitamos que ese terremoto suceda en nuestra vida. Aunque usted piense que estoy hablando equivocadamente, necesitamos terremotos en nuestra vida. Necesitamos sacudones poderosos. No queremos de alguna manera simples movimientos que en lugar de sacudirnos lo que hacen es acomodarnos. Es como cuando usted en una mecedora se acuna, entonces usted se comienza a sentir adormecido y al adormecerse simplemente se acaba todo. Pero qué diferente es cuando el corazón se dispone y está listo para todo. ¿Cuántos estamos listos para todo? 31. ¿El resto? ¿Cuántos estamos listos para todo? Amén. Mi amado, debemos estarnos preparando porque estamos pasando por transiciones. Usted ha visto las competencias de relevos, las competencias de postas en el atletismo. Existen unos relevos que van corriendo una carrera muy veloz y llega un momento en el que debe el siguiente corredor estar preparado. Tiene solamente un tiempo determinado, en un espacio determinado, para tomar esa posta, para tomarla en su mano y para hacerlo sincronizadamente. No puede salirse de esa zona, tiene que hacerlo exactamente en el lugar. Si lo hace fuera de eso, queda descalificado. Nosotros somos los relevistas, nosotros somos los que hemos debido de tomar la posta, nosotros somos los que debemos continuar con el legado y estamos en un momento dado. ¿Estamos preparados? Por eso le digo, ¿cuántos están listos para todo? Porque la verdad es que se necesita que seamos una nueva raza de cristianos. Cristianos a prueba de pruebas. Cristianos que seamos capaces de levantarnos pronto de un golpe. Que no estemos renegando de la fe, sino que seamos cristianos, que estemos firmemente sembrados y que cuando venga la tempestad estemos en la roca. Estando en la roca, aunque venga una tempestad, no nos va a derribar, simplemente nos va a probar. ¿Qué es lo que dice la palabra en relación a nosotros? Que debemos presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. En otras palabras, para que usted sea un obrero aprobado, ¿qué se necesita?
ser probado. Así que dígale a la persona que está a su lado, súbase así las mangas y dígale: prepárate, prepárate. Porque este no es un juego, no podemos jugar a los cristianos, no podemos jugar a simplemente pensar de que nosotros estamos en una simulación. Recuerde que ahora todo es virtual, todo es virtual. Ahora nos sentamos frente a la pantalla de un cine para ver las películas y todas son con efectos 3D, con efectos especiales, parecen reales pero son virtuales. Sin embargo, usted que está sentado en la butaca tiene que darse cuenta si es que en realidad usted está viviendo la vida de otros o está viviendo su propia vida y en Cristo. ¿Por qué? Porque necesitamos romper con las cadenas que nos atan. Estamos en un tiempo peligroso. Dice la Escritura que habían 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 imprudentes. Y dice que al final todas se durmieron, todas se durmieron. Todas cabecearon y se quedaron dormidas. Pero este es el tiempo en el que posiblemente esta congregación y otras como remanente vamos a ser los que den el clamor de medianoche. Es decir, que Dios nos utilice a nosotros para apercibir a las personas, a que se despierten para vivir esta época. No podemos estar dormidos, amados. Tenemos que estar despiertos. Hace 7 años el pastor Radamés en Quito, por el Espíritu, declaró Daniel 4:17. Y decía: esta sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que sepan en el reino de los hombres que es Dios el que gobierna y que pone en autoridad al más bajo de los hombres. Y se lo declaraba en un contexto en el que nos obligaba a ser vigilantes, en el que se nos animaba a estar atentos. Usted tiene que ser de aquellos que está saboreando las circunstancias. Usted no puede dejar pasar. Usted tiene que ser una persona que sea apercibido. No se duerma. Estamos en una época en la que alguien tiene que estar despierto, porque esta es una época peligrosa. Y en estas circunstancias nosotros somos los que estamos recibiendo el mensaje. Estamos viviendo época en la cual no es suficiente con ser buena gente, no es suficiente con ser un buen padre de familia, un buen trabajador, no es suficiente. Es necesario algo más, necesitamos parecernos más a Jesús. Necesitamos que en esta época nosotros tomemos el reto. ¿Por qué? Porque jugar en esta época equivale a un suicidio espiritual. No estamos para jugar. Y aunque esa introducción suena a qué es la palabra, no es lo que yo tengo en el corazón, mi amado. Yo le invito ahora a que, bueno, antes de dar lectura a la palabra, hace 9 años, cuando estaba constituyéndose de alguna forma el gobierno de Ecuador, el pastor Radamés, por el Espíritu tomó el globo terráqueo y lo abrazó. Y al abrazarlo dijo: Ecuador está en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Ecuador es una línea y es, por ende, todo lo que está en Ecuador siempre es más elevado que el resto. ¿Por qué? Porque es achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador. Cuando él lo tomó, Ecuador es la nación más alta del mundo, porque tiene montañas que, medidas desde el centro de la tierra, son las más altas. Ahora, cuando él lo tomó, él declaró varias cosas, pero una de ellas es de que Ecuador tenía que ser como Esther, de alguna manera una humilde huérfana judía que llegó a ser reina. No vengo a hablarle de Ecuador. Es más, yo soy ecuatoriano y siempre fui uno de los pocos que siempre renegué de ser ecuatoriano. O más bien dicho, uno de los muchos, porque muchos se fueron renegando de la nacionalidad ecuatoriana, abandonando realmente una nación en la que muchos no querían nuestra realidad.
Ha habido veces en que hemos dicho, bueno, los ecuatorianos, ¿para qué somos buenos? Yo decía, hasta para ser malos quedamos segundos. Y de alguna forma, no había una razón de ser. Sin embargo, a partir del momento en que el siervo declaró eso, yo me obligué a creer la palabra declarada. ¿Por qué? Porque nadie quería creerla, nadie. Y de alguna forma el Señor me dijo que de lo vil, lo necio, lo menospreciado y lo débil el Señor iba a escoger para avergonzar a los sabios, a los fuertes y a los que se sienten ser algo sin ser nada. Así que de alguna forma pienso que Esther era lo mismo. Esther era una huérfana que para la época en la que ella vivía, ella era una persona absolutamente menospreciada, y a sus propios ojos se veía judía en Babilonia. O sea, era una cultura que no era bien vista. Era mujer y era huérfana. Así que vamos a leer un momentito el libro de Esther, capítulo 1. Usted lo tiene. Cuando lo tenga, por favor, usted respira profundo. Aunque no he patentado todavía, sin embargo, cada vez que yo puedo recordar, encuentro la palabra y respiro. Por favor, déjeme saber que encontró Esther cuando... Aquí hay buen aire. Aquí se ministró la presencia de Dios. Respire la presencia de Dios. Usted no tiene idea de lo poderoso que es detenerse un momento y tomar, simplemente un instante, tomar aire. Algunos se dedican a eso y le llaman meditación. Usted simplemente respire, respire. Hay momentos en los que este mundo parece que castigase a los que se detienen a respirar, a meditar. Meditar parecería ser un pecado. Usted tiene que ser así, de los que reacciona rápido, y por eso es que el mundo está lleno de personas emocionales, que reaccionan frente a emociones, pero no se detienen, no meditan y no reflexionan. Así que, por eso, respiremos. ¿Para qué? Para reflexionar. Vamos a empezar a leer en el libro de Esther desde el verso 9 para entrar en el contexto. Dice: asimismo la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El capítulo 1 del libro de Esther empieza con una historia. Y esta historia empieza narrando a un rey de nombre Asuero que quería mostrar a los pueblos su grandeza, su poder, la razón por la cual él era el gobernante de la nación o del imperio más grande del mundo. Entonces, él hizo un gran banquete. En ese gran banquete, usted ve, si usted lo lee, que le sale la competencia. Asimismo, dice, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Es decir, hace banquete en la misma casa real del rey Asuero, pero es un banquete paralelo. Dice: el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, el nombre de los 7 eunucos que estaban ahí. En el 11 dice: que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Bien, voy a seguir con la lectura, pero quiero indicarle algo. Esther es un libro muy particular porque es uno de los 66 libros de la Biblia, solamente 2 no mencionan el nombre de Dios: Esther y el Cantar de los Cantares. Solo esos no mencionan el nombre de Dios en ningún momento.
Sin embargo, en ningún otro libro se ve más la presencia de Dios que en Esther. La acción de Dios, el efecto de su presencia está en todas partes. Cuando usted lo lee, el libro empieza, si lo lee en hebreo, dice, es el rollo de Esther, pero en hebreo es el Megilá Esther. Y Megilá significa descubrir, es decir, tomar el rollo y descubrirle. Pero Esther, en el hebreo se relaciona a una raíz que significa ocultar. Es decir, que en realidad, si usted ve, este es un libro de códigos. Es un libro que esconde detrás de cada línea un significado simbólico. Y por lo tanto usted tiene que revelar lo que está oculto. Y detrás de cada significado usted puede ver profundas enseñanzas. Ahora vamos a estudiar un poquito a dos mujeres, a Vasti y a Esther. Esther en el persa es estrella, pero en el hebreo es oculto. Es más, el nombre de ella no era Esther, era Hadasa, que significa Arrayán. Arrayán. Pero dentro de Esther se ocultaba a Hadasa. Entonces usted tiene que develar lo que está oculto. Entonces, escondido, usted va a encontrar a Hadasa y también dentro de Vasti va a encontrar el verdadero significado de aquella mujer, que Vasti significa hermosa, hermosa por fuera. Así como muchas personas que son hermosas por fuera. Sonríale a la persona hermosa que está a su lado. Y dígale, tú no eres hermosa o hermoso por fuera, solamente, sino también por dentro. Algunos dicen, vamos a tener que pelarle. Pero bueno. Entonces, en este momento nosotros vemos a una Vasti que puede ser o representar a todo el pueblo que alguna vez significó el pueblo de Dios, que fue favorecido por Dios, que fue bendecido por Él, al cual Dios lo hizo su esposa, el cual era el motivo de su alegría, de su contentamiento. Esta Vasti era hasta cierto punto alguien que tenía el corazón del rey. El rey estaba enamorado de ella, el rey la guardaba. Y como podemos ver, el banquete duró 180 días, 6 meses, y ese fue un derroche delante de todas las personas que de pronto estaban preguntándose qué tan grande era el imperio de Asuero. Finalmente, los últimos 7 días hizo otro banquete, pero este banquete ya fue mayor y se hizo extensivo a todo el pueblo. Y se los invitaba incluso a beber en la vajilla del rey, pero no se les obligaba. Decía, ellos que beban lo que quieran. Hechos estos banquetes, parece ser que Vasti sintió, o no sé si celos, al ver que había ese despliegue o ese derroche, y decide ella hacer su propio banquete. Y cuando el rey la manda a llamar, ella se declara, no sé si muy ocupada, pero no obedece la orden del rey. Así, más o menos, cuando usted se pone a pensar, más o menos así es la vida del cristiano que ha sido bendecido y que en un momento dado se ha dedicado a jugar al cristianismo, a jugar a un cristianismo en el cual estamos disfrutando las bendiciones del rey. Vasti estaba haciendo la fiesta en la casa del rey, con los siervos del rey, con las cosas del rey, estaba utilizando todo lo que el rey le había dado, pero cuando el rey la manda a llamar, ella no acude al llamado. Eso sucede muchas veces con nosotros. Somos la iglesia de Dios, somos el pueblo redimido, somos de aquellos que fuimos embellecidos, pero fuimos tomados muchas veces como un tizón arrebatado del incendio. Llegamos con vestiduras viles, el Señor nos despoja esa vileza y nos viste. Y luego cuando Él, de alguna manera, imagine usted, Esther, es como un pináculo, empieza de a poco, 180 días va, crece, y de pronto
se eleva en los 7 días, y cuando quiere que sea la máxima expresión, cuando Él dice, voy a mostrar a los hombres la belleza, ella va a entrar con la corona regia y ella no quiere venir. Es como que toda esa preparación se echó a perder. ¿Cuántas veces nosotros no acudimos al llamado del Rey cuando Él nos necesita? No nos embelleció simplemente para que estemos como pavos, caminando, moviéndonos, sintiéndonos superiores, no. Nos embelleció para Él, para que Él se sienta feliz y contento con nosotros. Pero no porque nos sintamos hermosos y que de pronto dejemos de atender a la voz de su llamado. No quiso comparecer, el rey se enojó mucho, se encendió en ira. Verso 13, preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos. Bueno, más adelante en el 15 dice, ¿qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley? Por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Mire, según la ley, Vasti no había hecho nada malo. ¿Por qué? Porque cuando usted lee ahí, les pregunta qué se debe hacer según la ley, y ellos en un momento determinado no tienen algún argumento para decir que ella falló en algo. Según la ley, no. Memucán, delante del rey de los príncipes, dice, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, aquí se explica todo el sentir, incluso diciendo que se van a menospreciar, las señoras van a menospreciar a sus esposos. Pero aquí en el 19 dice, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad. Había un sentir amargo, un sabor amargo, pero no había un decreto real. Tenía que salir un decreto real. No existía. Lo que ella hizo estaba mal y todos lo sentían mal y se saboreaba amargo, pero no existía. Dice, por eso Memucán le dice que salga un decreto real, es decir, que tiene que haber una ley que castigue esto. En otras palabras, muchas veces nosotros entendemos que la ley se convierte en una especie de, tal vez una especie de dama a la cual yo la puedo manipular a mi antojo. Yo puedo utilizar ciertos subterfugios o legalismos que me hagan aparentemente ser alguien honorable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir simplemente que muchas veces nosotros hacemos las cosas y ante la ley estamos bien, pero ante Dios no. Hay muchas cosas, a veces hay personas que a la vista, delante de todos, se las ve bien. Son personas que no fuman, que no toman, que no hablan malas palabras, que asisten a la iglesia, que son fieles con sus diezmos. Pero a la hora de presentar su vida ante el altar de Dios, hay un aroma que no es el aroma adecuado. Mi amado, las cosas delante de Dios no se las hace por aparentar. Las cosas delante de Dios no se las hace simplemente por quedar bien con los demás. Las cosas delante de Dios se hacen de corazón, por amor. Ella no quiso comparecer y buscaron en la ley y no encontraron algo que fuera contrario, no. Tuvo que salir un decreto. Ese decreto era el que declaraba a partir de ese momento que lo que hizo Vasti era malo. Y eso es precisamente lo que usted va a ir entendiendo a partir de la obra consumada de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque Él decía, os fue dicho que de alguna manera no adulterarás. Mas yo os digo que si miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, ya adulteraste.
En otras palabras, ya habla del corazón. Ya no solamente de la intención, como de estar codiciando, pero dice, como no llegué a consumar, entonces no hice nada malo. En este aspecto, yo le digo, teóricamente, según la ley, yo creo que Vasti era una abogada. Y de pronto sabía muy bien la ley y decía, si yo asisto o no asisto, eso no me presenta delante del rey como alguien que está haciendo algo malo. Simplemente, ahora no quiero, no me apetece. Al llamado del rey. Cuando el rey realmente había preparado todo para que su entrada sea apoteósica. Por lo tanto, mi amado, empiece usted a detectar. ¿Cómo está usted de olfato? Usted sabe que el olfato es el sentido del altar. Usted con el olfato detecta. Hay personas, Jesús detectaba con su olfato. Veía, por ejemplo, entrar ahí marchando a los fariseos con su ofrenda, una enorme, ¿cómo se dice aquí? Es bolsa, ¿no? Una cargada de dinero y con trompetas, y él marchando ahí, toditos para que lo vean ahí. Y todos. Y una humilde viejecita que nadie la veía, con dos blancas. Jesús tenía el olfato. Él decía, aquí se ve claramente lo que él buscaba. Su recompensa ya la tuvo. Todos le aplaudieron, todos le reconocieron. Pero mira esa humilde viejecita, sin apariencia. Entonces estamos viendo que sale una nueva ley. En el verso 19 dice, si parece bien al rey salga un decreto real de vuestra majestad y se escribe entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Mire, alguno podría pensar que el decreto debería ser que le corten en pedazos, que repartan sus pedazos por todos los lugares y que luego le incineren y que luego le esparzan para no volverla a ver. No, el decreto dice que Vasti no venga más delante del rey. Nada más. No había el castigo, no hubo pena de muerte, no hubo extradición, simplemente el castigo que recibe un cristiano de apariencias que no tiene derecho a ir delante del rey. Eso es. En otras palabras, estamos viendo nosotros que no podemos jugar. Nosotros no estamos aquí para simplemente hacer nuestra voluntad. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, el decreto es claro. No venga más delante del rey Asuero. Y el rey haga reina a otra que sea mejor que él. Imaginémonos por un momento, ¿cómo podía haber alguien mejor que Vasti? Miss Mesopotamia, hermosísima mujer con medidas perfectas. De alguna manera tenía el cabello que le llegaba hasta la mitad de las piernas, hermosa, hermosa por todo lo lado que usted la vea. ¿Cómo puede haber alguien mejor que ella? Por eso es que yo le digo, no solamente se necesita el olfato natural, el espiritual. Alguien mejor que ella. ¿Qué requisito debía tener la nueva reina para ser mejor que Vasti? Dígame usted. Obediencia. A secas obediencia. ¿Por qué? Porque el rey la mandó a llamar y no vino. Por eso es que las apariencias, amados, simplemente son como una cortina de humo que no deja ver bien lo que está detrás. Usted y yo necesitamos mirar el corazón. Y usted no va a mirar el corazón, sino mira primero a Dios. Usted no va a conocer al hombre si no conoce a Dios, porque el hombre es hecho a imagen de Dios. Cuando usted se mete con Dios, cuando usted aprende de Él, comienza a entender la naturaleza humana. Y comenzamos nosotros a darnos cuenta de qué es lo que esa persona es o no es.
Por eso usted no saque conclusiones a priori. Usted necesita tener paciencia y esperar. Y en un momento dado, usted dice, déjenme ver. Yo conozco personas que tienen, yo diría, unos dones y unas cualidades tan extraordinarias, que muchas veces esos dones y cualidades a mí me han engañado. Por eso digo, hay momentos en los cuales al mirar a ciertas personas, yo he sido capaz de ir y abrazarles y glorificar a Dios por sus vidas. Y sin embargo, ese momento me he topado con otra realidad. De pronto, alguien que subido aquí es una persona, pero abajo es otra persona. Una apariencia totalmente diferente. Personas que, en realidad, no tienen, como no tenían los hermanos de David, no tenían el corazón. David sí lo tenía, un corazón conforme al corazón de Dios, corazón humilde, no creerse nada, porque ¿quién es alguien? ¿Cómo me puedo jactar de lo que he recibido como si no lo hubiera hecho? No soy nadie. Yo me identifico mucho con lo que decía el pastor Matías, un leproso que está predicando, porque no somos nadie. Aquí solo hay uno que es alguien. Y hay un solo nombre debajo del cielo que nos ha sido dado a los hombres en el que podemos ser salvos. No nos podemos predicar a nosotros mismos, solamente podemos alabar, glorificar al nombre del único que es Dios Todopoderoso, Santo, verdadero. Mi amado, continuando un poco en Esther capítulo 2, dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Seguramente estuvo nostálgico. Nuestro Dios del cielo, ¿usted cree que no ha sentido tristeza y nostalgia cuando Israel le ha sido infiel? Porque Israel fue en su momento Vasti, al rechazar, al no atender al llamado de su rey. Pero bueno, los criados del rey, sus cortesanos, dice en el verso 2, le dijeron, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Bien. Hasta ahí nosotros estamos viendo que el rey iba a tomar su decisión, algo bien o muy importante, alguien que le agrade a sus ojos. Pero no era suficiente. Por eso la figura de Hegai más adelante, que es el eunuco guarda de las mujeres, que es un tipo del Espíritu Santo, es quien escoge, es quien aparta, porque ya mira más allá que de las apariencias. Dice, esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. En el verso 8 dice, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Usted puede subrayar donde dice casa de las mujeres, porque hay 2 casas aquí. Hay una que es la casa de las mujeres, pero aquí me dice que lo llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Diga conmigo, obediencia, obediencia. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado, aquí hay un proceso de cambio extremo.
12 meses, dice, conforme a la ley acerca de las mujeres. Así cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Esto es un tratamiento, yo pienso que debe haber sido muy costoso. Dice entonces la doncella venía hacia el rey, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Bien, está en pleno apogeo el concurso, nuevamente están escogiendo a la más hermosa de todas. Sin embargo, usted va a darse cuenta, usted que tiene el sentido espiritual, que había alguien que no hacía lo que ella quería, sino que en el caso desde pequeñita, niña huérfana, sus padres muertos, su primo Mardoqueo, un hombre mayor, la adopta y le enseña como a una hija. Y lo que primero le enseña es a obedecer. Por eso dice acá, usted lo leyó en el verso 8, lo que dice, ella no declaró, no fue en el verso 8. 10, ¿cuál era su pueblo ni su parentela? Porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Ahora, ¿qué dice? Cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas, verso 12, entonces la doncella venía hacia el rey, verso 13, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Había yo creo que una pequeña trampa, de la cual no se percataron ninguna de las doncellas, porque la prueba para saber quién podía ser mejor que Vasti no era su belleza, sino que ellas en un momento dado dice que pedían todo lo que ellas querían. Entonces seguramente, aunque no esté escrito, seguramente el rey dijo, vean alguna de las que no pida lo que ella quiere. Vamos a entenderlo mejor acá. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada. 14. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres. Es decir, es como que pasaba la prueba, iba. Detectaban que era alguien que siempre hacía lo que ella quería y pedía lo que a ella le gustaba. Cuando llegaba al rey, ella solamente pasaba un momento y luego iba a la casa segunda de las mujeres. ¿Se acuerda que había una casa de las mujeres, una primera? Y que Esther fue llevada a lo mejor de la casa de las mujeres. Pero hay una segunda, la segunda, la casa de las mujeres, dice. Ya no es Hegai el que está ahí. Ahora es Saasgaz, dice, al cargo de Saasgaz, de eunuco del rey, guarda de quiénes? De las concubinas. De las concubinas, dice. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Vemos en el verso 15, dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró. Si usted tiene con qué resaltar, resáltelo. Ella ninguna cosa procuró. Ella no buscó lo que para ella era lo mejor. Ella no, dice, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. No sé si usted resalta, porque esto es clave, esto es fundamental para que usted entienda cómo debía ser la mujer que iba a ser mejor que Vasti. La mujer que iba a ser mejor que Vasti iba a ser alguien que no iba a procurar nada, por más que ella de pronto decía, ese vestido me gusta, ese color va bien con mis ojos, esos zapatos están hermosos. Ella no, dice, ninguna cosa procuró. De alguna manera ella se arrimó y consultó. Y Hegai era el que le decía, de pronto ella sabía, Hegai había estado, recuerde usted, siempre al cuidado de la casa de las mujeres. Y Hegai también sabía lo que se usaba en lo mejor de la casa de las mujeres. ¿Por qué? Porque allí estuvo Vasti. Vasti vivía en lo mejor de la casa de las mujeres. Ella usaba la ropa y él, Hegai, ya sabía lo que al rey le gustaba. En otras palabras, Esther lo que iba a hacer era
a querer no lo que ella quería, sino a querer lo que el rey quería, a desear lo que el rey deseaba. Esa es la condición del Hijo de Dios. Esa es la condición del pueblo de Dios. Nosotros no buscamos hacer algo que nos agrade a nosotros. Yo cuando encuentro aquí que esta alabanza es como un perfume derramado, como ese ungüento de nardo puro de mucho precio, cuando yo lo veo aquí, en realidad es porque yo siento que Dios se agrada. Dios se agrada. No estamos aquí para agradarnos. A veces dicen, por favor, a mí me gusta tal canción, por favor, ¿pueden cantar esa canción? Lamentablemente no podemos nosotros estar aquí under request, bajo pedido. Aquí, imagínese usted, hay una lista, a usted le vamos a poner, su pedido le vamos a poner el próximo domingo y el próximo. ¿Y cuándo le concederemos los pedidos al Señor? ¿Cuándo será Él el que dirija y el que llene la lista? ¿Cuándo? Él es el que escoge, para Él cantamos, para Él predicamos, para Él vivimos, para Él somos. Por lo tanto, no podemos nosotros agradarnos. Egay es un tipo del Espíritu Santo. Él es el que nos recuerda todas las cosas, el que nos guía a toda verdad. Espíritu Santo, tú sabes lo que en el corazón del Padre más le apasiona. Dímelo, por favor, quiero agradarle, quiero que me guíes, quiero que me lleves, no quiero pensar, quiero ser guiado, quiero ser llevado por ti. Si tengo que ser llevado a una prueba, pues llévame a una prueba. Si tengo que ser llevado a un lugar para ayudar, pues llévame. Haz que yo sepa lo que al Padre le agrada. Y aquí tenemos nosotros, miren, Saasgaz era el eunuco que guardaba las concubinas. Finalmente, versos 16 y 17 dice, fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y qué extraño, el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos del banquete de Esther, y disminuyó tributos de las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Mire, aquí nosotros podemos ver cómo se llega de ser reina y caer a la condición de concubina. Porque Vasti fue llevada, o sea, ella no iba más a la presencia del rey, pero ella fue llevada a la casa de las concubinas. No está escrito aquí, pero está claro que no hubo un decreto de expulsión, no hubo un decreto en el cual se declarara que Vasti de alguna manera fuese ejecutada, simplemente no iba a venir más a la presencia. Por lo tanto, pasó de lo mejor de la casa de las mujeres, de ser reina, a ir a la casa segunda, a la de las concubinas. Creo que ese es el peor de los castigos que puede sucederle a cualquiera. Si yo soy hijo de Dios, si tengo mi intimidad con Él, si le hablo al corazón y Él habla a mi corazón, si yo tengo un caminar cercano, que de pronto por mi altivez, por mi orgullo, por no oír su voz, termine alejándome de Él y termine simplemente siendo alguien que ya no puede ver su rostro, ya no puede venir delante del rey. Y por otro lado veo una sierva humilde, mujer de extracción judía, que no tenía nada y no era nadie. Al igual que todos nosotros, no somos nada ni nadie. Y sin embargo ella termina siendo reina. Veamos un poco lo que es una concubina. Dice que una concubina es una mujer que vive y mantiene relaciones sexuales con algún hombre sin matrimonio como si fuera su marido. Esa es una concubina. Es decir, es una mujer que vive y mantiene relaciones sexuales con algún hombre sin matrimonio como si fuese su marido. La palabra concubina viene del latín y significa la que se acuesta con uno. Así, literal. Es decir, estamos hablando de que aquí había dos casas y la casa de las concubinas era la casa de segunda, la casa de alguna manera solamente de servicio, si cabe el término,
Y no era un servicio más que el servicio de ir al rey cuando a él se le antojaba en un momento determinado. Pero había la casa primera, la que tenía el lugar de lo mejor de las mujeres. Allí es donde estaba la reina. El concubinato era en la antigüedad una institución legal. Usted va a leer en la Biblia, en la historia de Grecia, de Roma, usted va a ver que era una institución legalizada, formal. Ahora también existe y ahora se la llama unión libre. No sé si acá existe esa figura. ¿Existe esa figura? Parejas de hecho. En el Ecuador se llama unión libre. Entonces eso es un concubinato. Y ese concubinato de alguna manera también es ahora formal y también es legal. Pero no confundamos a una concubina con una amante. Porque lo de la amante es furtivo, no es legal, es temporal. En cambio el concubinato era algo que parecía un matrimonio, que era aceptable, simplemente que no había el vínculo del matrimonio, pero parecía. En el tiempo en el cual estamos leyendo de la antigüedad, se podía tomar por concubina a cualquiera de las mujeres que se consideraban de inferior condición y que no podían aspirar al honor del matrimonio. Es decir, que el concubinato, siendo legalizado en esa época, igual que ahora, estaba disponible para aquellas mujeres de inferior condición y que no sentían ser dignas de ser consideradas para el matrimonio. ¿Recuerda usted el pasaje de la samaritana? Cuando Jesús salió a buscar adoradores en espíritu y en verdad y se topó con ella. Ella era una mujer que vivía en concubinato. ¿Por qué? Ve y llama a tu marido, le dijo. Ella, no tengo marido, bien has dicho. Lo que eres es concubina. No le dijo así. Pero era así. 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido, es concubinato. Entonces nosotros vamos a ver que sin embargo, este concubinato es algo que al interior de la iglesia existe. Y eso es terrible. Porque muchas personas están viviendo en relación de concubinato, pero Dios no tiene concubinato. Dios no escoge a hombres de primera y a hombres de segunda, a mujeres de primera, mujeres de segunda. Pero el engaño, el concubinato es lo que nosotros llamamos religión. Ese es un concubinato. ¿Por qué? Porque de alguna manera no estamos en la disposición de vivir para agradar al rey. ¿En qué se diferencia la concubina de la mujer legítima? Vamos a ver las diferencias para entender cómo el concubinato está metido en la iglesia. Número 1, lo primero que una mujer legítima recibe es el nombre. El nombre. Cuando Ruth de alguna manera fue desposada por Booz, él la redimió, porque ella era moabita, viuda y mujer, pobre. Eso era maldición, más maldición, más maldición en Israel. Moabita, viuda y pobre. Eso era terrible ante los ojos de los judíos y sin embargo Booz la redime y le da nombre. Mi amado, eso es lo más importante. Proverbios 22:1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Y eso es lo primero que hace el Señor con nosotros. Y esa es la razón de ser por la cual el Señor viene por su iglesia, por su esposa, por su amado. Jesús no va a venir por su concubina porque no la tiene. Yo le quiero preguntar, ¿quién cree que tiene concubina? Porque Jesús, el Padre del cielo, el Espíritu Santo, el Dios del cielo no tiene concubina, tiene esposa. Pero el diablo, el príncipe de este mundo, él tiene concubinato. A él le gusta vivir así. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo último que espera es que nosotros tengamos honra.
Y al darnos un buen nombre tenemos honra. Entonces la mujer legítima tiene buen nombre. Eso es primero, se diferencia con la concubina. Segundo, el nombre en la dignidad. De modo que por eso se llamaba mujer menos legítima. Así se le llamaba a la concubina, mujer menos legítima. Tercero, y esta parte es más poderosa, a mí me ministró mucho. Dice, se podía tomar por concubina a cualquiera de las mujeres que se consideraban de inferior condición. ¿Cuáles eran esas? Entre las mujeres que se consideraban de inferior condición, encabezaba la lista aquellas mujeres que se tenían que ganar la vida mediante su trabajo. La samaritana tenía que sudar, salir fuera de la ciudad, cargada un cántaro a mediodía, de alguna manera, para poder obtener agua. Entonces, mire, ¿cómo está enseñándonos el mundo ahora? Es completamente distinto. Exalta a la mujer que se gana su vida por medio del trabajo. La ubica en una posición en la cual le dicen que es incluso superior al hombre, porque siempre va a haber una contienda, una competencia, siendo que nosotros no estamos compitiendo, somos compañeros del mismo equipo, coequiperos, complementarios, no competidores. Pero en el mundo, a la mujer que trabaja se le ha elevado a una condición de superioridad. A la mujer que cuida su linaje se la considera de inferior categoría. ¿Es verdad o no? Así me he permitido ver la lectura que tengo. Porque la mujer, nunca jamás hemos dicho nosotros, la mujer es extraordinariamente capaz. Ha demostrado más allá de toda duda de lo que es capaz. Puede hacerlo todo. Pero lamentablemente, su misión fundamental, la de ser preservadora del linaje, que cuidar y levantar generaciones, en realidad ha sido menospreciada. Al punto en que eso de alguna forma se puede pensar que estamos hablando de que la pone en la característica para ser una concubina, no una esposa legítima. De inferior condición. Estamos hablando en términos espirituales. Dice que las privilegiadas, las de linaje real, de condición pudiente, dedicaban su vida al más noble de los ideales. Levantaron un linaje cuidando a los hijos. Las que tenían que trabajar eran mujeres poco favorecidas y vistas con lástima. Qué distinto es la forma de apreciar, ¿no? Las de baja extracción eran tomadas como concubinas. Las esclavas eran tomadas como concubinas. Las condenadas en juicio público, ahí tenemos el caso de Basti, era tomada como concubina. Mujeres que carecían de la dote necesaria para casarse. En otras palabras, situaciones y condiciones que eran vistas desde el punto de vista, perdón la redundancia, natural. Aspectos naturales, aspectos y condiciones naturales, su economía y otros detalles. Mire, tanto es así que el concubinato en un momento determinado era una especie de solución a ciertos conflictos. Uno de ellos, cuando un padre que había tenido un matrimonio legítimo y con su mujer había tenido hijos fruto de ese matrimonio legítimo, cuando la mujer moría, ellos no se volvían a casar. ¿Por qué? Porque tomaban concubinas que les dieran hijos que no representen una amenaza para los hijos del matrimonio legítimo. Me explico, los hijos tenían derecho a la herencia, los hijos de la concubina no tenían derecho a la herencia. Por lo tanto, las tomaban como concubinas, ¿para qué? Para que no se ponga en peligro la herencia de los hijos legítimos. Entonces, nosotros estamos viendo, y esto es insistente, aquella mujer que de pronto no se casa o mantiene unión libre,
De alguna manera es porque se siente de inferior condición. Se siente de alguna manera que no es digna de ser unida por el lazo del matrimonio. Eso es lo que extraemos de esto. Los hijos de una concubina eran considerados hijos naturales, casi bastardos, sin poder heredar más que una mínima parte, porque las concubinas estaban privadas de su dignidad. Mire, la religión es exactamente eso. La religión le provee a usted un concubinato en el que usted se engaña porque piensa que tiene derechos pero no los tiene. Porque el Señor no vino jamás a establecer una religión aquí en la tierra. Él vino a establecer una relación. Él vino a ser cabeza y nosotros cuerpo. Él vino a ser esposo y nosotros esposa. Él vino a tomarnos para ser con Él uno. Entonces no existe la relación de concubinato con Dios. Lo que existe es una relación de esposo-esposa, matrimonio legal. Nosotros tenemos, por lo tanto, que tener cuidado. ¿Será que estamos viviendo en concubinato? Recuerde, Vasti, de reina pasa a ser concubina. Y Esther, de sierva, pasa a ser reina. ¿Por qué? Por el corazón. Hay muchos que buscan religión porque solamente quieren sanar su conciencia, calmar su angustia, venir y pedir un favor, porque no se consideran dignos de tener una relación con el Rey, porque se sienten de inferior condición. Hay muchas veces. Por eso le digo, no estamos aquí para que de alguna manera lo manejemos de eso. ¿Qué es lo que hace Jesús? Nos da identidad, nos da pertenencia, nos llama hijos de Dios. Nosotros ya no somos abandonados, bastardos, no somos mendigos, somos hijos de Dios. Él nos da dignidad, nos da honra. Él nos cobija. Él dejó la dignidad, como dice la palabra, Él se despojó, se vació. Él descendió desde lo alto. Y dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que vaciándose, despojándose, se hizo hombre. Para que nosotros, tomando lo que Él dejó, nosotros ahora seamos llamados hijos de Dios. Ahora, nos eleva de nuestra condición perdida y nuevamente nos comienza a dar un sentido, un propósito. Ya no tenemos que mirar en lo natural, ahora en lo espiritual pertenecemos a una raza nueva, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, somos sacados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar sus virtudes. Por lo tanto, estamos viendo en este ejemplo que en realidad el Dios del cielo nos ha tomado de la nada, siendo necios, menospreciados y débiles, nos ha elevado a una condición en la que podemos estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gálatas 3:15. Es un buen momento para respirar. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. 17. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Mi amado, aquí me dice algo. Primero me dice que, hablamos en términos humanos, dice un pacto, aun cuando fuese de hombres, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade. Hay muchas veces escuchado, yo no sé si usted lo ha hecho, hay veces que dicen que las personas que han ido delante de una autoridad en nuestro país, nosotros los ministros no tenemos autoridad para
extender un certificado de matrimonio. Solamente lo hacemos a nivel espiritual. No sé cómo sea acá. No sé si, pastor, ustedes tienen una licencia para emitir también. ¿Sí tienen? Digamos que ustedes, o sea, el documento que ustedes expiden es absolutamente legal. Ya. Entonces, eso no sucede allá. Entonces, en muchas ocasiones, cuando van delante de una autoridad civil, están haciendo un pacto de hombres, pero tienen que ratificarlo delante de Dios. Porque aquí me dice el verso 17 que el que ratifica es Dios, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Mi amado, no existe la posibilidad de que un funcionario civil, una persona sin temor de Dios, una persona que no tenga conocimiento de la verdad, de lo que que no entienda el significado de un pacto, pueda llevar adelante un matrimonio que sea válido delante de Dios. Por eso es que, de alguna forma, aquí nosotros estamos viendo la importancia de ¿qué? De que todo, absolutamente todo, lo que los hombres hagamos debe ser ratificado por Dios. Si alguien no lo hace así, está viviendo en una relación de concubinato. Está viviendo pensando que no son dignos del honor del matrimonio. Primera de Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. De alguna manera, aquí estamos haciendo diferenciación. La diferenciación es, por un lado, tenemos Basti, por otro lado tenemos Esther. Por un lado tenemos concubinato, por otro lado tenemos la honra del matrimonio. Por un lado tenemos la religión y por otro lado tenemos la relación con Dios. Y ahora, aquí me dice lo que significa, con Él estoy, realmente, dice, nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, es un matrimonio espiritual. Con Él tenemos esa posibilidad. La religión es una madrastra cruel, egoísta, caprichosa. Los hijos de la religión no tienen herencia con los legítimos hijos de Dios. Solamente reciben las migajas que caen de la mesa. Muchas personas, posiblemente algunas de las personas que aquí se encuentran, tengan una religión, tengan una forma de vida, pero no tengan una comunión íntima con su propio Dios, con su propio Señor, con su propio esposo, que no entren a la recámara a tener esa intimidad. Posiblemente usted no la tenga y usted sienta que está viviendo de alguna manera en una inferior condición. Es por eso que la invitación de Dios es a que nosotros asumamos nuestra verdadera posición con Él, siendo lo que fuimos llamados, es decir, la esposa del Cordero, todos nosotros. Mi amado, yo tengo aquí algunos casos de lo que significa ser hijos de concubinas. 3 famosos hijos de concubinas son Ismael, hijo de Agar, concubina de Abraham, Amalek, nieto de Esaú, hijo de la concubina de Elifaz, que era, digamos, Amalek, nieto de Esaú, hijo de la concubina de Elifaz, que era hijo de Esaú, y Abimelech, el asesino del linaje, hijo de la concubina de Gedeón. Él mató a los 70 hijos de Gedeón. Mire, en todos los casos los hijos de las concubinas son gente que no tiene honra, nacen sin honra. ¿Cómo fue Ismael? ¿Cuál es la historia de Ismael? Usted sabe lo que Ismael, su nacimiento y todo lo que vino después junto con él ha producido en la historia de la humanidad. Usted sabe todo lo que significa la lucha permanente entre Isaac e Ismael. Esa historia se mantiene hasta el día de hoy. Inclusive cuando usted ha visto las grandes catástrofes, cuando entrevistaban a los hombres
que decían, ¿cuál es la razón para que hayan sido derribadas las Torres Gemelas en Nueva York? Un hombre que no era ningún ministro de Dios dijo, esa historia empezó hace 4000 años cuando luchaban Ismael contra Isaac. Y siempre los hijos de la concubina han sido enemigos de los hijos de la mujer legítima. Por eso es que usted, cuando usted está caminando en la iglesia, siendo un hijo de Dios, usted no tiene ninguna razón para sentirse en duda. Usted es una persona satisfecha, saciada, contenta porque la honra de Dios lo cobija. Y de pronto mira que en la misma iglesia hay alguien que le cela, que le tiene envidia, es alguien que le mira con malos ojos. Y usted dice, pero no entiendo por qué, si yo no hice nada, yo no dije nada, simplemente, aunque no diga y no haga nada, el hijo de la concubina siempre va a estar mirándolo con malos ojos. Y siempre va a haber competencia, siempre va a haber contienda. Y usted lo que tiene que hacer siempre es recordar que el Dios del cielo le ha mirado con favor. No porque usted es superior ni inferior, usted es igual que cualquiera, pero su corazón ha respondido al amor del esposo. Entonces usted está unido por medio de un vínculo de honra. Y usted tiene esa herencia, y se la transmite a sus hijos, porque usted no es un hijo de concubinato, usted es un hijo de una relación pura, preciosa. Jesucristo el esposo ha dado su esperma bendita para nacer, y en ese nacimiento estamos nosotros cobijados, porque no podemos vivir así. Incluso si usted ve el segundo de los hijos de las concubinas, Amalek fue el peor enemigo del pueblo de Dios. Amalek se levantó y dice que atacó a Israel cuando estaba débil. Atacó por la retaguardia, atacó sin previo aviso, atacó de una manera vil. ¿Por qué? Porque así es la reacción del hijo de la concubina. Siempre va a mirar con odio, siempre va a tratar de hacerle daño al hijo de la libre, de la mujer del pacto. Y tenemos el caso de Abimelech, el hijo de la concubina de Gedeón. Él mató a 70 hermanos, a todos los hijos de Gedeón los mató en una piedra. Y él se erigió como rey. Recuerde que era época de jueces, pero Abimelech se erigió como rey. Y ahí vemos nosotros todo ese celo. Cuando hay alguien al interior de la iglesia que es hijo de concubinato, en realidad está mirando con celo, tiene envidia. ¿Por qué al hermano lo ponen a cantar y por qué a mí no? ¿Por qué al hermano lo ponen a predicar? ¿Por qué a él? Yo creo que si usted siente algo o ha sentido alguna vez eso, póstrese, quebrántese, ríndase ante el Señor y dígale: Padre, yo no quiero relación de concubinato, yo quiero simplemente una relación directa. Yo nací de tus lomos, yo quiero vivir así, mi amado. Nosotros podemos ir resumiendo lo que el Señor nos ha hablado. Empezamos viendo que hay una historia. Yo vengo desde el centro de la tierra y me he dado cuenta que esa línea imaginaria, de alguna forma, se la puede trasladar espiritualmente. Yo puedo sentir que aquí, hoy, estamos viviendo en el centro del propósito de Dios. Y que de alguna forma, yo le decía al pastor el otro día, yo veía que hubo un terremoto aquí. ¿Por qué? Porque se enfermaron cuantas personas, se esperaba que no se enfermen, y se sucedieron muchas cosas y nos obligaron. Y digo, nos obligaron porque somos uno solo a hacer tantos ajustes, cambios, y sin embargo tenemos que estar preparados y tenemos que apreciar cuando el Señor dice: no, un ratito, aquí se hace a mi manera, lo vamos a hacer en mi tiempo, lo vamos a hacer con mis siervos, lo vamos a hacer como Él quiera. Debemos de estar listos siempre, preparados siempre. No podemos en un momento dado dejarnos sorprender por las circunstancias. Nosotros no somos de los que caminan mirando a una persona de carne y hueso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una relación de primera mano, no de concubinato. No es a través de un siervo, esa sería una relación de concubinato. No es a través de un ungido, esa sería una relación de concubinato. No, nosotros tenemos nuestra propia relación. Nosotros tenemos que buscar nuestra propia y hermosa relación de intimidad con Dios. Así que eso es importante.
Estamos en este lugar y no estábamos supuestos a estar hablando esta mañana. Simplemente, mi amado, necesitamos cada uno de nosotros dejar de lado aquello que se ha constituido en tal vez un motivo de ganancia y considerémoslo como pérdida por amor a Cristo. Empecemos a vivir, ya no a jugar. Estamos amados, yo le digo honestamente, a mí me sorprendió mucho. Ecuador no ha sufrido grandes desastres, no han existido. Yo siempre he dicho, Ecuador ha sido una tierra de niños ricos, niños bien, niños acomodados. Solo teníamos que hacer así, ya teníamos una banana, un plátano para poderlo comer. ¿Por qué? Porque una tierra bendecida, por donde usted vea, hay una producción exagerada, no tenemos que hacer nada. Usted lanza las semillas y se hace a un lado, porque todo nace ahí, todo da en esa tierra. No hay que hacer esfuerzo. Y por eso y al no haber sufrimiento, ha sido una tierra de gente muy maleducada, muy malcriada, muy rebelde, que siempre ha estado hablando en contra de la autoridad y siempre ha estado oponiéndose a todas las cosas. Por eso para mí esto no es usual. Es la primera vez en mi vida que veo una tragedia de esta dimensión. Y creo que es importante entender que el Señor nos debía haber tenido a nosotros, los hijos de Dios, preparados. Muchos están orando para que no vuelva a suceder. Yo le digo, yo llevo orando 20 años para que suceda. Para mí no es cuestión de que simplemente sucedió un terremoto y que estamos nosotros bajo el juicio de Dios, no. Dios dice que está preparando su camino para que sea vista su gloria y que necesitamos sufrimiento, necesitamos aflicción. Cuando escuchaba al pastor Juan Sebastián, su sufrimiento, su aflicción, yo decía, Dios mío, ahora veo por qué Él tiene esa unción, ahora veo por qué Él tiene esa calidad, ese corazón. ¿Por qué? Porque cuando pasamos por la aflicción y somos probados, y después de ser probados, nosotros le decimos, Señor, no importa lo que suceda, yo seguiré tu camino, te seguiré amando, te seguiré sirviendo, te seguiré adorando y no me importa nada porque mi relación es contigo, porque yo a ti te amo, porque tú eres mi Señor y mi vida, porque he entregado mi corazón y te pertenece, porque te amo, tú eres mi esposo, tú eres mi compañero, tú eres mi vida, a ti, Señor mi Dios, te voy a entregar los últimos detalles de mi vida, mis suspiros, mis esfuerzos. ¿Por qué? Porque no es una relación de concubinato, es una relación de amor apasionado. Él es aquel que ama mi alma, es aquel por el cual suspira mi corazón. Eso es lo que es. No es una relación indirecta, es una relación directa. Pongámonos de pie, por favor. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Dios. Te damos gracias, Señor. Porque de alguna manera nosotros hemos visto cómo tú tienes la capacidad de enamorar. Señor, es impresionante ver cómo lo hiciste. Y tú, incluso, Señor, aquellos siervos, profetas que sufrían, decía, Señor, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Señor, cuántas veces ya no quería anunciar tu mensaje, pero había un fuego en mi corazón, había un fuego en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Aquí estamos, Señor mi Dios, anunciando buenas noticias, pero necesitamos, Señor mi Dios, hacer que nuestros corazones entonen esa canción, Señor, que ama mi alma. Bendito, Señor mi Dios. Te damos a ti, Señor mi Dios, esa entrega de lo que está depositado. Somos vasos y queremos derramarnos. Somos vasos y queremos depositarlo todo, Señor mi Dios, porque no queremos amar como el mundo ama, porque el mundo se ama a sí mismo. Señor, nosotros no nos amamos a nosotros mismos, te amamos a ti. Y porque tú nos amaste primero, porque tú nos enseñaste el amor, porque con amor eterno nos has amado y nos has prolongado tu misericordia, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que si caí en la condición de Basti, si recibí el castigo de no ver más tu rostro, Señor, yo te pido perdón en el nombre de Jesús, porque yo no quiero vivir lejos de ti. Es morir. Señor, es necesario vivir contigo y para ti, porque no tenemos nada. Si tú no estás con nosotros, no seguiremos adelante.
porque tú eres la razón de ser, alfa y omega de nuestra vida. Porque, Señor mi Dios, preferimos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para poder correr con paciencia esta carrera que nos espera por delante. Señor, puestos nuestros ojos en ti, autor y consumador de la fe, porque tú eres quien ha tomado, Señor mi Dios, nuestra vida para darle propósito. Y no importa si sufrimos, porque lo hacemos, Señor, en esa seguridad de que tú nos haces pasar por el agua y no nos ahogamos, por el fuego y no nos quemamos. Estamos contigo, Señor mi Dios. Las pruebas siempre vienen, siempre estarán ahí, pero una cosa es pasar la prueba contigo y otra pasar sin ti, Señor. Y es por eso que te pedimos, Señor mi Dios, que en estos tiempos peligrosos que has sacudido el mismísimo centro de esta tierra, Señor, ahora, Señor mi Dios, se siga sacudiendo el centro de nuestros corazones, que se siga sacudiendo, Señor mi Dios, el fundamento sobre el cual estamos parados. Si es arena, Señor, sacúdelo para que se hunda, para que haya escombro, para que trabajemos en reedificar, Señor, para que no seamos de aquellos que estemos contentos con un concubinato que no es tuyo, Señor, porque tú no eres el padre de mentira, porque tú no estableces una relación de mentira. Tú eres el Padre de verdad, tú estableces una relación de verdad, y esa relación, Señor mi Dios, es una relación de amor eterno. Y queremos, Señor mi Dios, ser sacudidos, Señor, íntima y poderosamente. Hay tantas personas que necesitan escuchar un buen mensaje, no solamente un buen mensaje de buenas palabras, sino un buen mensaje del contenido de vida abundante, Señor. Por favor, rompe cadenas que hayan estado impidiéndonos correr, Señor. Pudre el yugo que haya estado, Señor mi Dios, impidiendo que nuestra voluntad sea realizada. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, cambia la realidad como hemos estado viviendo. Haz, Señor mi Dios, que se ilumine y que esa luz poderosa nos permita ver no solamente este lugar, Señor mi Dios. Yo no menciono un lugar en diferencia de otro, porque en todo lugar donde se invoca tu nombre está tu presencia. En todo lugar donde se busca hacer tu voluntad está esa Esther ataviada, hermoseada, lista para agradarte a ti, lista para escuchar la voz tuya y atender a tu llamado. Porque no vamos a dejar, Señor mi Dios, no vamos a dejar jamás que si tú has dejado conocer tu voluntad, nosotros no la hagamos, Señor, la vamos a hacer. Señor, por favor, danos esa fuerza que necesitamos por medio de lo que tú tienes, porque tú tienes ese poder. En ti está, Señor mi Dios. Queremos verte capitaneándonos más allá de la muerte. Queremos verte, Señor, llevando tú el estandarte, porque tú eres nuestro Jireh, tú eres, Señor, nuestro Nisi, nuestro Rafa, porque tú eres el que sostiene los corazones inconstantes y nos haces firmes, porque nos estás, Señor, edificando en la roca que es más alta que yo. Señor, sosténnos, porque nosotros nos sostenemos de ti. Seguiremos, Señor mi Dios, hasta el final. Pelearemos la buena batalla. Queremos ocupar ese lugar en el campo de batalla. Queremos ser fieles, queremos adentrarnos, porque está la tierra prometida ante nuestros ojos. Tenemos que entrar, tomar posesión y poseerla, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que hagas posible, Dios Todopoderoso, que este día mi corazón sea más apasionado de amor por ti. Que en este día mi corazón, Señor mi Dios, se declare que está enamorado, se derrame ante ti. Acepte, Señor mi Dios, que mi condición ha sido la condición de alguien que respondió al amor del que ama mi alma, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendito sea, Señor. Escucha la canción, yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción.
las montañas. Corriste hacia mí, oh Señor, tuyo es mi corazón. Sí, sí. Conmigo danza el que ama mi alma. Escucha la canción. Yo le amo al que ama mi alma. Oh, oh, escucha la canción. Contigo iré, eres mi amor, eres mi dueño. El invierno pasó, ya pasó, y la primavera llegó. Conmigo danza el que ama mi alma. Escucha la canción. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la Escucha la canción. Y Asuero extendió el cetro que representaba misericordia sobre su amada, sobre su Esther. Y Esther vino ante él para interceder y le dijo: ¿qué quieres, reina mía? Hasta la mitad de mi reino te daré. El Señor extiende su cetro de misericordia, de gracia sobre ti y te dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y este es un momento en el que pídele, intercede. Mientras suena la música, levanta tu voz y dile al Rey: cambia mi casa, sana a mi hijo, muéstrame tu llamado, abre esa puerta cerrada. Lo que tú pides, Él te escucha. Hay un cetro extendido. Créeme, esta es una oportunidad, este es un momento donde tienes que aprovechar la gracia, donde tienes que aprovechar que Él te escucha, que Él te ama, que no eres concubina, eres esposa, eres esposa. Hasta la mitad de mi reino, le dijo a Esther. ¿Qué quieres que te haga? Así que levanta la voz ahora y clama, clama. Intercede por tu casa, intercede por nuestra tierra, intercede. Esa petición que hay en tu corazón, tráesela a Dios ahora.
¿Has pedido? ¿Has intercedido? Yo he hecho una petición que estaba en mi corazón, de algo que me preocupa. Se lo hemos dejado en sus manos. Y Él es rico en misericordia, Dios de todo poder. Así que ahora vamos a darle gracias, porque Él nos ha oído y porque Él va a responder a su tiempo y a su manera. Pero lo dijo el apóstol Pablo, inspirado. Él dijo que Dios puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y también dijo: por nada estéis afanosos, antes bien, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras mentes y vuestros corazones. Recibe su paz. Y ahora levanta las manos y dile: gracias, Señor, gracias, porque tú lo has hecho, tú lo harás. Tú vas a responder, tú vas a contestar. Gracias por ser tu Esther, tu esposa legítima, no una concubina, esposa amada. Gracias por que los hijos nacen en palacio y no en la casa de las concubinas, para ser hijos de la libre y no hijos de la esclava. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. A los pies del Dios de amor.